Buenas noches. Todavía sin acuerdo entre PSOE y Podemos para la investidura del presidente de Aragón tras la última reunión que se ha celebrado hoy. Analizaremos con nuestros invitados este retraso en las negociaciones y hablaremos además del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Los grupos de la oposición piden reforzar las competencias de esta Cámara frente al Gobierno de la ciudad. Para hablar de estas cuestiones, en este mesa de redacción nos acompañan esta noche Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Florencio García Madrigal, diputado del PSOE. Buenas noches, Florencio. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa reunión que se ha sucedido hoy, ha tenido lugar hoy entre PSOE y Podemos para acercar posturas y llegar a un pacto por la investidura. Finalmente no ha podido ser. Sí que se ha llegado a un acuerdo para redactar de forma conjunta el decálogo, las propuestas para esa investidura, pero se espera, Javier Lambán ha dicho que espera que mañana sí que pueda haber ese acuerdo, se puede hablar ya de acuerdo. Pero bueno, Florencio, ¿cómo ha ido esta reunión? ¿Por qué no ha habido ese pacto ya? No, bueno, primero estamos dentro de una pauta totalmente normalizada. Dígase, por ejemplo, que hoy el presidente de las Cortes ha tenido su primera mesa y ha recordado cómo se dispone de un plazo de 10 días desde la Constitución de las Cortes para iniciar la rueda de conversaciones con los grupos. Luego, la pauta de tiempo está siendo normal. Es también normal que haya diferencias entre los dos partidos a la hora de afrontar las peticiones llamadas el decálogo de Podemos, sobre todo porque el PSOE es un partido que todos sabemos ha tenido continuidad en el gobierno de las instituciones, 12 años en la DGA, 12 años en la DPZ, Javier Lambán, 12 años en el ayuntamiento, y en consecuencia nos tenemos que asegurar la seguridad legal, económica y financiera de las medidas, y desde ese punto de vista, como hay un deseo de cumplimiento, lo que queremos es ajustar los principios y el decálogo de Podemos de modo que sea susceptible de ser cumplido. Un ejemplo práctico. Todos deseamos en un primer momento, cuando hablamos de las contrataciones, que las contrataciones se pudieran hacer con empresas cuyos beneficios o tributación fueran en la comunidad autónoma. Pero es evidente que hay unos principios de ordenación de la libre competencia que estipulan una serie de condiciones para los concursos de carácter universal. Por tanto, hay que darle un cometido ordinario y legal. En definitiva, van en la pauta normal. Es normal
que se hayan reunido los dos secretarios generales de las fuerzas políticas y estamos hablando de que en breve habrá acuerdo para la investidura en la presidencia de Aragón de Javier Lambán. Jorge, ¿cómo ves estas negociaciones? Bueno, ahora cuando empezábamos la tertulia antes de que empezara la imagen, yo estaba diciendo que yo soy muy partidario de los 100 días, ¿no? Es decir, de los 100 días que hay que darle a cualquier gobierno para que empiece a tomar sus primeras decisiones. En este caso no está ni constituido el gobierno, es decir, con lo cual empezar a criticar antes de los 100 días pues no es lo más. Dicho lo cual, yo oí ahora a Florencio y me parece muy bien. Es decir, me parece muy bien que Podemos y el Partido Socialista estén asegurándose de la posibilidad legal y práctica de poder cumplir los acuerdos que están poniendo encima de la mesa. Me parece muy bien recalcar esa idea porque evidentemente están estudiando con mucha profundidad que no hay impedimentos legales, que no hay impedimentos financieros, que no hay impedimentos de ningún tipo para que dentro de muy poco tiempo, dentro de 100 días, que al principio parece mucho, pero pasan volando, podamos evaluar cuál es de verdad el grado de cumplimiento de los acuerdos que ha habido entre Podemos y el Partido Socialista, porque ya se están encargando de ver que legalmente es posible tomar esos acuerdos, que económicamente es posible tomar esos acuerdos y que existe posibilidad bueno, pues de que no haya ningún tipo de problema para que su programa electoral, las decisiones que ellos han dicho que van a vender los aragoneses, efectivamente se pueda demostrar que se han cumplido o que no se han cumplido. Tendremos tiempo de verlo y por tanto pues ahora lo que toca quizás sea esperar un poco. Pero sí que me voy a dejar que acabe con una idea, ¿no? El de un hecho que es que no digo yo que tenga que ser una crítica en sí, sino que decir, Aragón y Asturias van a ser las últimas comunidades autónomas en constituir sus gobiernos. Es decir, la realidad es que si comparamos con lo que está pasando en otras comunidades autónomas, pues en otras comunidades autónomas hemos visto ya que hay discursos de investidura de presidentes recién elegidos con pactos de investidura con otras fuerzas políticas que ya se han hecho, y en Aragón es un hecho. Si comparamos con el resto de comunidades autónomas, pues evidentemente vamos más lento. Pascual, y luego Florencio podrá intervenir. Yo creo que el punto de partida es que Podemos y el Partido Socialista están condenados a entenderse y por tanto desde ese punto de partida a mí me gustaría que hubiera un poco más
flexibilidad y un poco menos de soberbia en los planteamientos que se hacen respecto a la manera de alcanzar ese acuerdo, ¿no? Porque además están condenados a entenderse y a entenderse durante un buen periodo de tiempo, salvo que quieran plantear otra cosa después de las elecciones generales, ¿no? Y están condenados a entenderse porque las alternativas son que gobierne la lista más votada, que es el Partido Popular, que lo tiene complicado, o que se vuelvan a convocar elecciones alternativa que a priori ambos partidos están desechando, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de transmitir menos mensajes hacia sociológicamente tu espectro electoral, menos mensaje de consumo interno y de tu electorado y más sentarte y ponerte de acuerdo de alguna manera, ¿no? Luego ya podríamos entrar a valorar pues cuáles son las exigencias que se están planteando, ¿no? Y me parece acertado que desde luego se valore como premisa fundamental que aquello que se ponga negro sobre blanco sea legalmente viable, es lo mínimo, evidentemente, ¿no? Pero hay otras cuestiones también puestas encima de la mesa, ¿no? Yo me he leído el decálogo que plantea Podemos y aunque es verdad que contiene algunas cuestiones relativas al control de la actividad política para evitar la corrupción y a las cuestiones fundamentales vinculadas a temas de derechos sociales básicos, hecho en falta un poco más de fuste, un poco más de contenido, sinceramente, ¿no? Me queda muy corto, ¿no? En términos de cómo afrontar cuestiones muy esenciales de lo que significa un gobierno autonómico, ¿no? La financiación, la prioridad por el empleo, la provisión, la garantía del estado de bienestar y cómo se va a proveer ese estado de bienestar. Me falta el debate un poco menos simplista y un poco menos marcado de componentes demagógicos, ¿no? Yo es lo que veo mucho en esas propuestas, ¿no? Por lo tanto, también entiendo ahí un poco la dificultad de ajustar el conocimiento de la realidad que a veces hay desde los que han pasado por las instituciones y el acercamiento a esa realidad desde los que entran en ella con un espíritu muy positivo de darle otro aire a determinadas maneras de hacer las cosas, pero también a veces un poco ingenuo, ¿no? El tema de los desahucios y de la televisión autonómica son otros de los puntos en que no hay acuerdo, ¿no? En desacuerdo. Algunos matices para aclarar las cosas. Uno, el decreto de convocatoria de cada comunidad autónoma es diferente y por tanto estipula un día diferente de constitución de las Cortes. A partir de ahí los estatutos y reglamentos de cada comunidad autónoma, porque estamos en una estructura federal o cuasi federal, es diferente. Que yo sepa, no se ha constituido a investidura ningún presidente. Otra cosa es que haya habido pactos firmados con Podemos, como por ejemplo Castilla-La Mancha, puesto que allí la rata
fuerzas, la proporción de los parlamentarios es bastante diferente. Pero decía que estamos dentro de la pauta normal. Los dos secretarios generales hacen una aproximación, hacen un acercamiento y quedan de acuerdo que a partir de ahora antes se intercambiaban documentos y va a haber una comisión simultánea que trabaje en la redacción de los acuerdos y de los puntos. Insisto que estamos en la pauta normal de tiempo. Imagínense ustedes más de 80 días en Andalucía. Y desde ese punto de vista, en la mayor parte de los acuerdos están cerrados. Ejemplo práctico, la universalización de la seguridad social, el hecho de que haya un canon también para los grandes embalses de carácter medioambiental, en el concepto, pero en la ejecución, como decíamos antes, hay que buscar las soluciones viables legal y técnicamente. Por ejemplo, en el asunto de un impuesto medioambiental para los grandes embalses y la producción hidroeléctrica. Bueno, pues es evidente que si se plantea en el decálogo que tiene que haber una asociación para paliar la pobreza de lo que se recaude, esto no puede ser así porque hay una caja única y en esa caja única no se puede segregar lo que viene de ese impuesto. Pero, sin embargo, sí podemos poner un canon de 1 céntimo por cada kilovatio hora, que supone una capacidad recaudatoria para luego la lucha contra la pobreza o contra la exclusión social. Y estos son los elementos que son naturales, que se ha hecho un planteamiento en el decálogo, y en definitiva los otros elementos que tienen que ver con que no haya copago de medicamentos, con que haya becas de comedor todo el año, con que realmente no haya pobreza energética, con que se tomen medidas que sean legales en relación a los desahucios. Otra de las diferencias que hay con el tema de las entidades financieras es en qué medida la comunidad autónoma tiene herramientas legales para sancionar a una entidad financiera que puede no acomodarse a ese estatuto o a esas buenas prácticas, que yo creo que se van a acomodar. Pero bueno, esto es lo que estamos buscando, las soluciones factibles. Y más pronto que tarde va a haber acuerdo, y va a haber acuerdo, ahí se está diciendo por el tema de la LOMCE y la inaplicabilidad de la LOMCE por el perjuicio que supone, y en definitiva, sobre todo, por la lucha contra la pobreza, la exclusión social, la malnutrición y todos aquellos elementos que corren urgencia. Y en el caso último ya de la cuestión de la radio y televisión,
posición de Podemos bastante tolerante, puesto que hemos dicho que se puede plantear una auditoría para ver cuál es el coste de producción de los programas en términos de externalización y que también participen productores y trabajadores. Luego esto demuestra la capacidad de acuerdo y el acuerdo que está pronto ya, como digo, para esa investidura. Bueno, si os parece, cambiamos de tema, bajamos al ámbito municipal, hablamos ahora del Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy ha comenzado las negociaciones dentro de la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento para hablar de cuestiones como el funcionamiento del Pleno o, por ejemplo, el funcionamiento de las sociedades y los sueldos también de los concejales. Son algunas de las cuestiones que van a empezar a negociarse. También los grupos de la oposición lo que han pedido es que el Pleno de la ciudad tenga mayores competencias, mayor poder frente al gobierno y que se celebren 2 sesiones en lugar de una cada mes. ¿Cómo ha ido ese primer día de negociaciones en la Junta de Portavoces, Jorge? Pues en modo de titulares ha ido lento y sin todavía ningún tipo de acuerdo, ¿no? Una de las cosas que hemos hablado en la Junta de Portavoces es que contaremos el resultado final de la negociación. No vamos a ir contando cuáles son las posiciones iniciales de unos y de otros en cada uno de los temas. Por una sencilla razón, porque también para hacerlo gráfico, ¿no? Porque si hay un partido que hoy está defendiendo rojo y negro y mañana el resultado es verde y amarillo, pues va a dificultar mucho más que se acerque a posiciones de consenso entre todos. Todo el mundo va a tener que moverse, ¿no? Pero la realidad es que como sabemos cómo funcionan ese tipo de negociaciones en una Junta de Portavoces, que no es distinto de cómo funcionan negociaciones en cualquier otro ámbito de la vida, pues sin que nada de esto sea secreto, es evidentemente que es más sencillo que se puedan llegar a acuerdos de consenso entre todas las formaciones políticas si contamos el resultado final de esas negociaciones, ¿no? De lo que hemos hablado hoy, pues lento, no hemos avanzado demasiado y sobre todo no hemos cerrado ningún acuerdo entre lo que hay de las cuestiones que estaban puestas, encima de la mesa, ¿no? Respecto de los temas que se han planteado en el número de plenos y eso, bueno, pues es que de 2 plenos en concreto yo creo que ni se ha llegado a hablar en la Junta de Portavoces de hoy, ¿no? Hay muchas posibilidades sobre muchas cuestiones que no solamente tienen que ver con el número de plenos, sino incluso con el número de comisiones, con la periodicidad de las comisiones, con los miembros que forman parte de las comisiones,
cuestiones además también que son muy técnicas y que afectan no tanto a problemas concretos de los ciudadanos, sino a los problemas de los que nos dedicamos a la cosa pública y a debatir los problemas públicos, ¿no? Es decir, por lo tanto, seguro que menos interesantes para lo que es el debate ciudadano. ¿Cuál? Bueno, visto desde fuera y sin ese componente de conocimiento interno y de conocimiento técnico, a mí una de las cuestiones que se ponen encima de la mesa me parecen interesantes en tanto en cuanto suponen un mayor nivel de participación política y de conocimiento público de la realidad del ayuntamiento, ¿no? Cuestión que, por cierto, defendía la agrupación electoral que en estos momentos gobierna el ayuntamiento, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí esos elementos me llaman la atención que se puedan poner en cuestión determinados elementos que significan más participación, no solo ciudadanos, sino los representantes de los ciudadanos, cuando estás defendiendo esos modelos de participación fuera de lo que es la institución, ¿no? Y para empezar en tu propio funcionamiento interno como agrupación de partidos, como agrupación electoral, ¿no? Por tanto, transparencia, participación y más cuando estás gobernando con una clara minoría desde el punto de vista de representación en el ayuntamiento, ¿no? Por tanto, para mí esos planteamientos en los que lo que se pide es que haya más luz y taquígrafos, más televisión en los plenos y más nivel de conocimiento de lo que se decide en el ámbito municipal, a mí a priori me parece sano. Sí, yo creo que hay cuestiones que sí ha debatido el grupo institucional del Partido Socialista en la línea de lo que estamos diciendo y en la línea de lo que indican mis compañeros de tertulia. Primero, es un gobierno muy precario porque estamos diciendo que tienen 9 concejales de 31. Este gobierno tiene que ir desde luego más rápido, menos lento, porque tiene que obtener el refrendo de otros grupos, igual que lo tuvo para la investidura. A partir de ahí se dijo, en esta misma mesa de redacción se debatía el otro día, el hecho de reducir el número de áreas de gestión significa reducir el número de comisiones, que parece ser que es el planteamiento de origen de alcaldía, y significa limitar el número de iniciativas. Entonces, sí que es evidente que en el Grupo Municipal Socialista planteamos la reflexión de que en un gobierno precario como hay, tiene que llevar más temas y sobre todo temas de calado, precisamente al órgano máximo de debate, que es el Pleno. Se estaba hablando, lógicamente, si se habla de las grandes
regulación de precios públicos, o si se habla, por ejemplo, de una idea de este gobierno que llama remunicipalización, que es una cosa que hay que hacer de modo muy calmado y de modo muy estudiado legalmente. Todos esos temas tienen que ir a debate al pleno, no los puede sustraer un gobierno reducido. A su vez, como dijimos, no puede ser, y lo indicaba Azcón también, no puede ser que si hacen 5 áreas solo haya 5 comisiones, salvo que se amplíe el número de iniciativas y no se tasen, o salvo que se vaya por áreas temáticas, lo que decimos economía, hacienda y cultura. Bueno, pues o hay 2 áreas temáticas y correspondientemente 2 comisiones, o las iniciativas tienen que contar por cada área temática. Y luego hay un dato que a los socialistas nos parece interesante. Gobernando el Partido Socialista, por ejemplo, en Sevilla, el presidente del Pleno era otro concejal, no necesariamente el alcalde. Yo creo que en este momento, como indicaba Pascual, donde hacen falta todas las fuerzas y todos los debates, sería bueno desligar la figura del alcalde de la figura de la presidencia del Pleno. Por tanto, nuestro grupo sí que abogaría en esa línea de que los plenos tuvieran más temas, de que el pleno estuviera presidido por otro concejal, y en la línea de lo que ha dicho también Jorge Azcón, de multiplicar las iniciativas o las comisiones. ¿Coincides, Jorge, con el planteamiento de Florencio? Bueno, es que muchas de las cosas que ha dicho Florencio ahora son fruto de leyes que ha aprobado el Partido Popular. Es decir, en concreto la posibilidad de que la presidencia del Pleno no recayera en el alcalde, sino que fuera de otro concejal, y no porque exactamente el mismo grupo político, es algo que se aprueba en la ley de grandes ciudades. Y por eso, como bien decía Florencio, ahora hay otras ciudades, Sevilla, Madrid, que ha tenido esa posibilidad y que puede ser interesante traerla a Zaragoza. Pero las 2 últimas leyes que más posibilidades han dado a los ayuntamientos de introducir cambios son 2 leyes: la ley de grandes ciudades, la que conocemos globalmente como ley de grandes ciudades, y la ley de racionalización y sostenibilidad de las corporaciones locales. Esas 2 leyes, las 2 son leyes aprobadas por el Partido Popular. Por lo tanto, todas esas iniciativas que se ponen encima de la mesa hay posibilidades de mejorar el debate, de mejorar la participación y de mejorar la política que cada día se ejerce en los ayuntamientos. Son iniciativas nuestras puestas encima de la mesa y por lo tanto estamos muy dispuestos a que se estudien y que acaben implantándose en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy el alcalde hablaba de la remunicipalización, lo ha dicho Florencio, de las contratas. Esto
caso, pero la idea sería que cuando acabasen ese contrato que volviese el servicio del ayuntamiento. ¿Qué te parece? Pues me parece pues que hay que estudiarlo muy despacio y me parece que en esos elementos, es decir, que nuevamente se ponen por delante los componentes demagógicos respecto a los componentes de análisis sensato de las cuestiones. Es decir, yo puedo estar de acuerdo que salga más barato la gestión desde directamente con empleados públicos o con una estructura pública, pero quiero verlo, no lo tengo tan claro. No, yo he tenido la suerte de trabajar en el ámbito público y en el ámbito no público, en el ámbito privado. Y no veo tan claro que en el ámbito público seas capaz de conseguir los niveles de flexibilidad, de organización, de respuesta precisamente en el ámbito de los servicios que muchas veces requiere un servicio público, pero esto afecta a muchas cosas, afecta a los servicios municipales, afecta a los servicios que se prestan desde las comunidades autónomas. Es decir, aquí hay un debate también de hasta qué punto el modelo basado en empleados públicos debe ser revisado y debe ser revisado para, evidentemente, minorando el componente de beneficio empresarial que hay detrás de una contrata o de este tipo y por lo tanto entendiendo que ese beneficio empresarial va a quedar dentro de la institución y a priori eso puede significar un menor gasto. Eso muchas veces cuando lo haces desde una estructura basada en empleados públicos, en una estructura funcionarial, no se produce, lo cual hace que se tenga que poner encima de la mesa también cómo hacer eficiente de forma cómo hacer mucho más eficiente el trabajo desde el sector público, ¿no? Bueno, si queréis Sí, apuntar, si queréis quería... sobre este tema, Sí, un ejemplo muy concreto, porque además Jorge Arcón fue concejal de personal y yo fui responsable del régimen interior, o sea que conocemos muy bien. Digo, los concejales de Zaragoza en Común valdría ya ponerse a estudiar, porque realmente, vamos a decir de modo ingenuo, hacen afirmaciones como esta mañana, que el 0,10 podría pasar a remunicipalizarse y funcionarizar a los trabajadores. Vamos a ver, nosotros somos partidarios de las cláusulas sociales y de las condiciones laborales de los trabajadores, pero no se puede entrar en la función pública sin un concurso. Y en consecuencia eso es un factor de índole universal. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, cuando la Universidad de Zaragoza le impugnó un belga las plazas de profesor contratado a la Facultad de Ciencias Sociales. Y por supuesto ganó el belga, porque evidentemente tiene
eso digo. Y luego tenemos una experiencia de que lo que se llama el lucro cesante, que si hay una concesión, no solo es el beneficio, sino el lucro que cesa cuando hay un otorgamiento de una concesión. Luego, ojo, que cuando decíamos antes de seguridad jurídica, los nuevos concejales delegados tendrán que tener consideración a que no están en campaña y las sensibilidades que se mueven y las responsabilidades que se mueven en el ámbito del acceso a la función pública y a la contratación y la reversión de concesiones tiene que hacerse de modo muy cuidado, porque ejemplo ocurrió con el plan Red en la comunidad autónoma, que ha habido que indemnizar a las empresas concesionarias en más de 10 millones de euros. Jorge. 3 ideas, porque muy brevemente. La primera de ellas, yo no estoy en contra de las remunicipalizaciones. La remunicipalización más importante que se ha hecho en España en los últimos años se ha hecho en un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. En el ayuntamiento de León se remunicipalizó el servicio de limpieza pública. Yo no estoy en contra, fundamentalmente porque además ahí entraremos en una discusión sobre si el servicio público es cuando paga la administración, lo presten funcionarios públicos o lo preste una empresa privada. Para mí, el servicio público es cuando se paga con dinero público. Es decir, por lo tanto, abiertos evidentemente a que tengan ese debate. 1. 2. Se habla del servicio 010, como bien decía Florencio, en el servicio del 010, si no recuerdo mal, trabajan 13 personas. En las contratas municipales, en el global de las contratas municipales, trabajan algo así como 5.000 personas. ¿Es posible remunicipalizar el 010? Trabajan 13 personas, el concurso público parece que se sacaba ahora y lo que han hecho ha sido pararlo porque había que adjudicarlo porque llevaba un año en prórroga. No voy a decir que no, pero es verdad. Yo creo que hay que ponerse a estudiar muy seriamente si es posible que las 13 personas que actualmente están contratadas por la empresa, el día de mañana, cuando sea prestado directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza, no hay que sacar las plazas de esas 13 personas a un concurso oposición y podrán ser efectivamente esas 13 personas las que opten, o igual sean otras. Requiere estudio, pero evidentemente este tipo de cuestiones son con una profundidad, con una complejidad técnica que requiere la pena que el equipo de gobierno las estudie en más profundidad, que creo de lo que lo está estudiando en la actualidad. Bueno, nos queda poquito tiempo, sí que me gustaría abordar una tercera cuestión. Las industrias auxiliares del sector del automóvil y la inversión que van a hacer durante
una noticia que es positiva. Dicen que esta inversión es gracias a los nuevos modelos que se están fabricando en GM en Figueruelas y también por las perspectivas positivas que hay para el sector a partir de este año. Pascual, ¿cómo ves? Una noticia positiva para Aragón, ¿no? Yo creo que cada vez que hablamos de la fábrica de General Motors en Aragón, tenemos esa doble valoración, ¿no? Es un motor económico fundamental, por lo que leía hoy significa 7.500 puestos de trabajo solo en empleo directo en empresas auxiliares, en 45 empresas auxiliares que además están encontrando negocios no solo en el entorno de la fábrica de General Motors, sino también de otras fábricas de automóviles de nuestro país, las que también proveen de piezas, ¿no? Y esto es fundamental y muy importante, ¿no? Por lo que significa el tejido productivo, por lo que significa de capacidad de exportación de esta comunidad autónoma, por lo que la abre de alguna manera también hacia afuera, ¿no? Siempre tenemos en cuenta que ahora la General Motors va muy bien, pero cuando nos dio un susto y cogió un constipado, pues todos teníamos miedo de que fuera más que un constipado, una pulmonía desde el punto de vista económico para esta comunidad autónoma, ¿no? Por eso me parece muy interesante que esas fábricas auxiliares no solo busquen negocio en torno a la fábrica que está en Figueruelas, sino también al resto del tejido industrial automovilístico que hay en Europa, y ya no solo en nuestro país. Pero es verdad que hay un componente de logística de cercanía que es muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy positiva, pero con ese factor de lo que significa desde un poco desde un punto de vista de monopolio industrial, ¿no? Brevemente. Sí, el factor Opel en España es fundamental. Aquí estamos hablando de la industria auxiliar, que ha tenido un gran desarrollo, que no solo depende de Opel, depende de la capacidad, por ejemplo, de la inversión en España en el sector de la automoción. Ahora Volkswagen viene con casi 5.000 millones de euros, y aquí lógicamente al tener Opel España hemos desarrollado el clúster de la automoción aragonesa, que tiene una industria auxiliar que ha crecido en número de socios, que ha crecido en número de empleos, y un elemento fundamental, el de relocalización, que significa que al tener aquí trabajadores y tecnologías avanzadas en el sector, hay trabajos que están volviendo, que se iban a China o se iban a India. Entonces ese factor de relocalización con una factoría de formación de los empleados en activo, yo creo que es lo fundamental, y ampliar el sector de la automoción. Jorge, para terminar, brevemente. Nadie invierte si no piensa obtener un beneficio. Y la noticia es que se invierten 100 millones de euros, que se invierte un 30%, creo
se invirtió el año pasado y hay un beneficio si evidentemente la economía funciona y eso tiene una traslación directa en el número de puestos de trabajo que se van a crear. Esos 100 millones de euros significarán que se creen muchos puestos de trabajo en esta comunidad autónoma y por lo tanto es una buena noticia. No queda otra que reconocer que siendo General Motors una parte muy importante del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma, el que ahora estén multiplicando las inversiones que se van a hacer es una muy buena noticia para Aragón. Bueno, con este dato positivo terminamos el programa. Gracias a los tres por habernos acompañado toda la temporada, porque es el último miércoles de mesa de redacción. Muchas gracias a los tres. Nosotros volvemos mañana, jueves, con todos ustedes. Estaremos a la misma hora. Hasta la temporada que viene. Hasta la temporada que viene, claro, por supuesto. Pero mañana